en un mismo mercado. Bueno. Moisés Solorza, digo bien, es el exsecretario de Energía de Tierra del Fuego, a quien saludamos. Gracias, Moisés, por estar allí del otro lado. Recién yo le preguntaba a Guido, nuestro compañero, respecto de este impacto de si esto sucede, ¿no? Lo que advirtió el gobernador de Chubut de cortar el petróleo desde el sur de nuestro país. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder en la Argentina a nivel nacional y a nivel, por supuesto, económico? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la convocatoria. Sí, estamos analizando, no es la primera vez que sucede una situación de estas características. Creo que, como decía el constitucionalista Alberto Gil Domínguez, los recursos originarios que las provincias poseen en sus territorios le corresponde por Constitución Nacional y por Constitución Provincial. De ahí el escenario indeseado que se provoca, que se autoinflige el gobierno nacional, es producto de la falta de consenso del diálogo político que debe ir a resolver institucionalmente estas cuestiones, y que al desaparecer ese escenario de diálogo y de consenso en búsqueda de resolver los problemas estructurales del país, lamentablemente nos vemos con decisiones de estas características que lleva adelante tanto el gobernador de Chubut, apoyado por el resto de las provincias productoras de hidrocarburos, nucleadas en OFEPI, que no es una cuestión menor. El escenario es grave porque plantea de algún modo la falta de seguridad que el sector necesita, tanto de niveles económicos, políticos, sociales, claro, y de recursos que necesitan las provincias. Por lo tanto, se pone en riesgo esa seguridad. El sector se ve convulsionado por decisiones extremas de estas características como la que toma el gobernador, con toda la legitimidad que tiene, obviamente, para tomar esas decisiones frente a la quita de estos recursos que lamentablemente el Poder Ejecutivo Nacional, haciendo uso excesivo de ese poder dominante, lo tiene a mal traer a todas las provincias del interior del país, de quien depende justamente el 100% del abastecimiento de gas natural y petróleo para el consumo interno y exportaciones. Solorza, un gusto, ¿cómo le va? Soy Dib. Le quiero preguntar lo siguiente. Yo de mañana escuchaba a Bullrich que decía, bueno, que era una barbaridad esto que estaba proponiendo el gobernador de Chubut, que los recursos eran, ella dijo, los recursos son de las empresas, los recursos son del gobierno nacional y también son de las provincias. Como diciendo, acá no hay un solo dueño de esto, sino que en realidad la cosa se divide entre tres. ¿Cómo es exactamente esta cuestión del petróleo, por ejemplo, o del gas? Bueno, Patricia Bullrich desconoce absolutamente cómo es el esquema nacional con respecto a la administración de los recursos naturales, y la verdad que muy poco sabe de seguridad y se anima a opinar todavía de esquemas relacionados con la energía, el gas, el petróleo en la nación. Las empresas, como lo dijo el constitucionalista, y haciendo hincapié sobre los derechos originarios de los recursos naturales, que son las provincias tienen el poder concesionante. Por lo tanto, las empresas que ganan licitaciones que el poder concedente que son las provincias, los gobiernos, cede de alguna forma áreas petroleras que están situadas en sus territorios para que las exploten un tercero a cambio de una ganancia, a cambio de un esquema económico. Sí. Pero el recurso originario es de la provincia como poder concesionante, y los concesionarios, en todo caso que son las empresas, son las que extraen, refinan y procesan el gas y el petróleo argentino y venden obviamente con una ganancia. Lamentablemente Patricia Bullrich desconoce absolutamente, como desconocen otros actores del O sea gobierno que las nacional. provincias, digo, a ver, para tratar de seguir con este razonamiento, las provincias en una circunstancia extrema como la que aparentemente los estaría llevando el presidente de la Nación, ¿podrían apropiarse de esos recursos, digamos, y no transferirlos, digamos, hacia el resto del país? ¿Tienen la capacidad de poder hacerlo? Las provincias no se pueden apropiar de algo que ya les corresponde por Constitución, no por capricho de un gobierno, sino que le corresponde por Constitución y por lo tanto son administradoras de esos recursos. Bueno, quizás la palabra no era apropiarse, pero digo, a lo que iba tal vez, Néstor, es que esto se puede concretar, puede suceder.
se pueden quedar efectivamente con ese recurso que les pertenece y no repartirlo en el resto del país. Yo creo que las provincias, con la autonomía que les corresponde por constitución y nucleadas en organismos como FEPI, pueden tomar diferentes alternativas que son viables en este contexto extraordinario que vive el país, en donde están reteniendo conceptos de coparticipación por producto de una decisión política. Bueno, a decisiones extraordinarias que tiene que tomar las provincias que se ven de alguna forma perjudicadas por estas decisiones arbitrarias del Poder Ejecutivo Nacional, que debería administrar de una manera justa y razonable los recursos que son de las provincias, no lo está haciendo. Por lo tanto, puede tomar decisiones en ese sentido, y creo que uno de esos caminos podría ser la retención en origen de esas coparticipación que de otro modo quedarían cautivas por el Ejecutivo Nacional. Le agradecemos un montón porque nos tenemos que ir en vivo a los Estados Unidos.